23. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos y un gusto poder compartir juntos esta, digo, aventura de aprender cada día más del Señor, ¿no? Porque todos estamos en un proceso de aprendizaje. Nadie puede decir que lo sabe todo, y menos aún cuando hablamos de Dios. ¿Quién puede decir que conoce a Dios totalmente? No, si nosotros llegáramos a conocer a Dios totalmente, Dios dejaría de ser Dios, porque nosotros lo hemos podido conocer y explicar. Entonces Dios es tan grande, tan alto más que nosotros, que intentamos hacer aproximaciones a lo que Él es, ¿no? Y poder comprenderlo y conocerlo. No, les comentaba que la guía se las he enviado con las tareas que vamos a tener para el próximo encuentro, que creo tiene el mismo modelo de las otras asignaturas que habéis tenido. Entonces creo que mejor empezamos con el tema, y si después tenéis alguna duda, me lo decís. Pero ahí están las lecturas, dice el trabajo que hay que hacer, y está todo, creo que, bastante explicado. Bueno, para contaros un poco a lo que contó el pastor Juan Manuel, nosotros somos también misioneros de hace unos 20 años, 21, 22 años. Hemos servido en Guinea-Bissau, en un país de África Occidental. Hemos servido entre una etnia que son los fulas, son musulmanes, y allí hemos estado, como dijo Juan Manuel, en la plantación de iglesias. Yo soy enfermero también, así que he estado trabajando en el área de salud y también en todo lo que es lo referido a la plantación de iglesias. Pero quiero que podamos empezar con el tema de hoy, que hoy vamos a ver los dos temas que hoy nos vamos a enfocar. Es la misión de Dios junto con la misión de la iglesia, y luego veremos el tema del llamado. Eh, ¿A qué es que Dios nos llama, ¿no? Porque hablar de llamado también es algo bastante amplio. Así que quiero compartir con vosotros una presentación. Creo que lo tengo inhabilitado, Juan Carlos, para compartir. ¿Puede ser? No se escucha, Juan Carlos. Ahora, sí, yo creo que sí puedes compartir pantalla, Diego. Mm, ¿No te deja? no, me dice el anfitrión inhabilitó la función. Pues yo tengo aquí habilitado para... A ver, prueba a ver ahora, si te deja. Ahora sí, ahora perfecto. Vale. ¿Veis la pantalla? No, ¿No? No. yo no. Tienes que darle compartir dos veces, Sí. Diego. A ver. En la segunda página te aparece compartir en la parte derecha, en el margen inferior derecho. Pone compartir Ahí, en ahora otro. sí tendría que Ahora, aparecer. ahora. Ahora, ahora sí. A ver, que ahora yo no me logro ver aquí. Eh, Estamos un viendo segundo. lo que es tu escritorio. Sí, eso es lo que no logro. ¿Qué? Bernardo, el audio, por favor, actívalo. Mm, Es que tienes que tener abierto el PowerPoint antes. sí, a ver. Un segundo. Abre eso. Y ahora, a ver. Perfecto, ya está. ¿Ahora Ya. se ve? Sí, se ve, se Sí. ve, se ve. Vemos lo que tú Per- ves. Perfecto. Perdón, ahí el.
que lo he hecho otras veces, pero después, como la ley de Murphy, dice que cuando no tiene que fallar, falla. Bueno, muy bien. Eh, quería comenzar con el tema de la misión, que es un tema bastante hablado, pero creo que uno de los errores que muchas veces suele suceder cuando hablamos de las misiones es que muchas veces se cree que la misión es una opción para la iglesia. Es decir, no sé si lo habrán escuchado, de decir, bueno, nuestra iglesia no tiene mucho que ver con la misión, porque nosotros tenemos otra tarea, nosotros nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Y hablando de la misión, uno de los términos que, que desafió y que fue como un cambio en la era de la misión, fue el tema de la Missio Dei. Pero primero quiero compartir con ustedes esta frase de Avery Willis, que dice que la palabra misión viene de la palabra latina mitere y que significa enviar. Por lo tanto, claro, Dios es tanto el que envía como el enviado, porque Dios, podríamos decir que se autoenvió. Dios, tomando forma de hombre, vino como Jesús al mundo para poder traernos la salvación y poder mostrarnos el camino que había al Padre, ¿no? Y la iglesia, dice Avery Willis, es enviada por Dios en una misión, pero a la vez la iglesia colabora con Dios en enviar misioneros, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que la palabra para misión es enviar. Por eso muchos también dicen que la palabra que más expresa el término misionero, porque la palabra misionero en sí no aparece en la palabra, pero la palabra enviado es la palabra apóstol. Apóstol es alguien que va enviado en una tarea, ¿no? Entonces, un poco la palabra apóstol en el significado en el significado de la Biblia, era alguien que era enviado con una tarea, muchas veces con una tarea pionera, para plantar obras. Y en este sentido, les decía que la Missio Dei fue algo que cambió el paradigma de la misión, porque como les decía antes, se pensaba o se creía que la misión era algo optativo. Karl Barth, que es un teólogo, se convirtió en uno de los primeros teólogos en que articuló la misión como una actividad de Dios mismo. Es más, Karl Barth decía que Dios no podía otra cosa hacer que estar en misión. O sea, la misión es inherente a Dios, no puede estar Dios no estar en misión. Y muchos teólogos aún decían que la misión era como un atributo de Dios. Así como Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios no puede otra cosa que no estar en misión. Por eso se entendió la misión como algo derivado de la naturaleza de Dios. Después, en 1952, en un congreso que hubo en Willingen, en Alemania, se habló de esto, del término la Missio Dei, que lo que significa es esto, la misión de Dios. Y se entendió y se habló como la acción de un Dios trino, de un Dios que, siendo un Dios trinitario, actúa en amor para la salvación de la humanidad. Hablar de Missio Dei fue muy importante porque si nosotros hablamos de que la misión no es que hacemos misiones porque la iglesia sea misionera, aunque lo es por consecuencia, sino que en realidad la causa por la que hacemos misiones es porque Dios es misionero, ¿sí? Porque si la iglesia es misionera, alguien puede decir, bueno, pero mi iglesia no es misionera, ¿no? O nosotros con la misión mucho no sé, no estamos con eso. Pero cuando nosotros entendemos que la misión, antes que ser la misión de la iglesia, es la misión de Dios, entonces, si es la misión de Dios, si es ese amor que Dios tiene por el mundo y por la humanidad que lo mueve a poder actuar en consecuencia, de otra manera no podría haber opción para la iglesia, que es la iglesia que sirve a ese Dios, tener el propósito que Dios mismo tiene. Es decir, el mismo propósito, la misma acción que Dios tiene, tendría que ser el que tenga la iglesia que sirve a ese Dios, ¿no? Por eso también se dijo que la iglesia existe porque existe la misión y no al revés. Es decir, misión es más abarcativo que la iglesia, ¿sí?
si nos ponemos a pensar, ¿desde cuándo está la misión? Bueno, desde que está Dios, porque la misión es inherente a Dios. Pero quizá podamos decir que la iglesia se forma como institución, quizá más en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero podemos ver que la misión es más abarcativa, es más antigua. Y Avery Willis nos dice también que misión es hablar del propósito redentor total de Dios en establecer su reino. Misiones, por tanto, es la actividad del pueblo de Dios, la iglesia, para proclamar y mostrar el reino de Dios al mundo. Si en algún momento vosotros queréis hacer alguna pregunta, hablar, podemos hacerlo, ningún problema, me podéis interrumpir y podemos hablar o preguntar. John Piper, bueno, de paso les cuento, hace muchos años, en algún lugar, en una iglesia, no recuerdo, yo antes decía John Piper, bien en español básico, John Piper, hasta que alguien me dice, hermano, no se dice Piper, se dice Piper. Bueno, así que bueno, John Piper, un predicador que quizá del que han oído bastante y que está muy comprometido con la misión de la iglesia, en un libro que se llama Alégrense las Naciones, que es un libro que les recomiendo, que es un libro muy bueno, él dice esta frase que es muy interesante, que las misiones no son el objetivo último de la iglesia, es decir, el objetivo último de la iglesia tampoco es la misión, sino que las misiones existen, dice él, porque no hay adoración. La adoración es el objetivo último y no las misiones. Es decir, lo que intenta Piper decir es que el fin último de Dios es recibir gloria, ser adorado y bendecido por los pueblos y etnias del mundo. Ese es el anhelo de Dios. Pero hoy en día eso no puede ser posible porque hay muchas etnias y personas en el mundo que no conocen de Dios y nunca se les ha predicado el Evangelio. Por eso las misiones existen porque no hay adoración, es decir, porque no hay gente que lo pueda adorar, porque no lo conocen, porque podríamos decir en la lógica paulina, ¿cómo van a adorar a ese Dios que no conocen? ¿Y cómo van a conocerlo si nadie va y les predica, no? Entonces, podemos ver que las misiones existen porque Dios desea ser adorado y porque Dios desea que de cada tribu, lengua y nación existan personas que lo puedan bendecir. Uno de nuestros mentores a lo largo de los años fue el doctor Jonathan Lewis, que ha escrito, quizá han oído hablar o han visto los libros Misión Mundial 1, 2 y 3, que fueron parte de lo que, antes de que no estuviera Perspectivas en español, era parte fue ese material, él fue el editor. Y él tiene una frase que me gusta mucho, que dice que Dios está armando un coro internacional. Pero ese coro él lo quiere representado de cada etnia, de cada nación. Porque Dios quiere ser alabado de cada etnia y cada nación. Pero él decía, hermanos, todavía hay muchas etnias que no están representadas en ese coro. Y Dios quiere que ese coro se complete. Hay muchas etnias hoy en el mundo que no lo conocen, porque no se ha ido a predicar, porque no se han enviado obreros, porque no está la palabra traducida en ese idioma, y tantas otras cosas que tenemos como desafíos para poder llevar el Evangelio a esos lugares. Y Piper sigue diciendo que cuando esta era acabe, y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones dejarán de existir, pero la adoración permanecerá. Es decir, alguien dijo una vez, lógico que adorar es una de las cosas más hermosas que Dios nos ha dejado para hacer, y lo tenemos que hacer diariamente. Pero alguien dijo, invierte tu tiempo en evangelizar, porque adorar tendrás una eternidad para hacerlo, pero en el cielo no podrás evangelizar. Es decir, adorar no es que tenemos que dejar de adorar aquí, pero es decir, lo que no vamos a poder hacer en el cielo es evangelizar, porque el tiempo de evangelizar es aquí, en el hoy, en lo que Dios nos ha dado. Es la tarea de la iglesia, es la misión de la iglesia, para que otros puedan adorarle. Pero en definitiva eso va a lograr que muchos le conozcan para poder llevar adoración a nuestro Dios. Y Piper dice, creo que en la última frase que compartimos de él, por lo tanto la adoración es el objetivo de las misiones, porque la obra misionera busca que las naciones puedan disfrutar
de la gloria de Dios. Es decir, el fin último de Dios, o el propósito, el anhelo de Dios, es ser adorado, recibir gloria. Perspectivas, un curso que les recomiendo también ampliamente de misiones, dice que Dios muestra su gloria al mundo para recibir gloria de las naciones. Es decir, Dios se manifiesta su gloria para que la gente lo reconozca y lo pueda adorar y lo pueda bendecir. Por eso las misiones, aún así, pero uno diría, bueno, pero al final estamos hablando de evangelismo y misiones, pero aquí se nos dice que el fin último es la adoración. Y sí, es así. El fin último es que Dios sea adorado. Como alguien dijo, la vida cristiana no se trata de nosotros, se trata de Dios, ¿no? Se trata de Él. Y a veces creo que hoy en día estamos viviendo, en algunos aspectos, un evangelio bastante humanista, donde a veces pareciera que el centro de los cultos, de la iglesia, de las actividades, es el hombre. Pero el centro tiene que ser Dios. Todo es para la gloria de Él, nada es para nosotros. Y aún el apóstol Pablo dijo, siervos inútiles somos, porque simplemente hacemos lo que teníamos que hacer, ¿no? La gloria es solo del Señor. Y todo lo que hacemos tiene que ser para darle gloria a Él. ¿Algún comentario de esto de lo de Piper? ¿Lo habían escuchado? Sí. ¿Conocen el autor? Ujú. No, no había escuchado. Sí. Ajá. Muy bien. Bueno, Jesse Fletcher también dice que si la iglesia no sabe que existe, o que ella existe por causa de la misión, estaría en el peligro de pasar el tiempo sin tener idea del propósito que define su naturaleza y su vida. Es decir, la iglesia como institución fue formada y creada para poder llevar gloria, pero el propósito de la iglesia es llevar el evangelio. El propósito de la iglesia es cumplir la misión que Dios nos dio como iglesia de Jesucristo, que nos dio como discípulos, de llevar el evangelio y compartir el evangelio a todas las naciones. La esencia, creo que la esencia de la Biblia, hoy no lo puse para compartir, pero la esencia está mucho en el discipulado. Hay un pasaje que me gusta mucho de la palabra, que dice cuando Jesús eligió a los 12 discípulos que iban a estar con él, que él elegía, era su equipo de trabajo, era la mesa chica, digamos, ¿no? El grupo de trabajo misionero. Cuando Jesús eligió a esos discípulos, dice que él los eligió, dice Lucas, con dos propósitos. Dice que los eligió para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. En este sentido, podemos ver, bueno, un poco, estamos en la primera parte, pero vamos a ir mezclando lo del llamado. El llamado del Señor hacia nosotros es el mismo llamado de Dios a sus discípulos, porque nosotros somos discípulos. A mí me gusta usar más la palabra discípulo que cristiano, ¿no? Porque hoy cristiano, cualquiera es cristiano, ¿no? Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, ¿usted es cristiano? Claro. Quizá hay gente que va a decir que no, pero en muchos países lo normal es ser cristiano, ¿no? Pero no cualquiera es un discípulo de Jesucristo, porque para ser discípulo de Jesucristo, un discípulo es el que ama, el que obedece, el que sigue, el que escucha, el que aprende de Jesús, y el que está dispuesto a obedecerle en todo, ¿no? Entonces, el primer llamado del discípulo es a estar con Jesús, porque es en su presencia donde somos sanados, restaurados, equipados. Es en la presencia de Jesús donde el Señor nos sana de nuestras heridas. Varios de vosotros comentaron que están en consejería. Y es en la presencia de Jesús donde Él nos recibe, nos restaura, nos entrena, nos capacita. Pero creo que uno de los errores más grandes de la iglesia de hoy, no sé si decir en general, ¿no? Pero muchas veces queremos solo estar en la presencia del Señor, ¿no? Y qué lindo que es estar en la presencia del Señor, y gloria a Dios. Pero Jesús le dijo a sus discípulos que Él los llamaba para que estuvieran con Él, pero también para enviarlos a predicar. Y yo me los imagino a los discípulos diciendo, Señor, pero si vamos a predicar no vamos a poder estar con vos.
Bueno, pero hay tiempo para estar con el Señor, ser entrenado, capacitado, donde uno madura, y hay tiempo para ir y llevar el Evangelio. Creo que muchas veces el desafío que tenemos hoy como iglesia es entender que cuando hemos madurado en la fe cristiana, es tiempo de también poder ir y predicar el Evangelio. Que no solo se trata de estar con Jesús. Los discípulos hubieran querido estar todo el tiempo con Jesús, pero el Señor les dijo que el llamado era para estar con Él y para enviarlos a predicar. Entonces, una iglesia que se queda simplemente en el culto para solamente adorar, pero ha perdido el llamado de evangelizar, ha perdido la visión de hacer discípulos, ha perdido la carga por un mundo perdido, creo que se ha quedado en el primer llamado de Jesús, estar con Él. Pero el llamado para ser completo, el llamado del Señor para ser completo, tiene que ser cumplir con ese mandato de ir también a predicar el Evangelio. Porque por eso Jesús dijo eso, ¿no? Que los llamaba para estar con Él y para enviarlos a predicar. Ese fue un versículo que cuando lo escuché y lo entendí, es como que cambió mi mente de ver el tema del discipulado, ¿no? El ver que somos llamados con un propósito. Y si vemos en la palabra de Dios, Dios siempre llamó personas con un propósito. Cuando lo llamó Abraham, cada líder que Dios llamó, o siervo que Dios llamó en la Biblia, ustedes verán que lo llamó con un propósito, con una tarea. Y de la misma manera, entender para mí que ese versículo en el que el Señor llamaba a los discípulos era lo mismo, era tan actual para mi vida hoy, porque cuando el Señor me llamó como un discípulo, y me llamó con los mismos propósitos para estar con Él y para enviarme a predicar. Así que bueno, vamos también a lo que dijo, eso fue como una introducción de lo que vamos a ver después, pero lo que es del llamado, ¿no? Qué interesante cómo Dios nos llama en su misericordia también para cumplir una misión. David Bosch, en un libro que se llama Misión en Transformación, que según los misionólogos o misiólogos, se puede decir misionólogo o misiólogo, misiología o misionología, también las dos palabras. Muchos misiólogos dicen que este libro, Misión en Transformación de David Bosch, es como la Biblia del misionero. Es un libro ejemplar de la misión de Dios, es un libro de referencia, no de lectura tan fácil, es medio un poco de lectura, no voy a decir pesada, pero es bastante lectura buena de contenido, pero es un libro bastante grande. Y él es un teólogo sudafricano. Y él dice que el término Missio Dei, o sea, misión de Dios, nos ayuda para articular la convicción de que ni la Iglesia ni ningún agente humano pueden considerarse como autores de la misión. La misión es primera y finalmente la obra de Dios. La misión nace en el corazón de Dios porque Dios es la fuente de un amor que envía. Es decir, aún el término cuando decimos la misión de la Iglesia, bueno, sí es la misión de la Iglesia, pero en realidad es la misión de Dios. Es la misión de la Iglesia porque es la misión de Dios y por consecuencia es la misión de la Iglesia. Pero en realidad, no sé si recuerdan un curso de discipulado que hubo hace muchísimos años que, si no recuerdo, era Mi experiencia con Dios. Y ese discipulado, Mi experiencia con Dios, un concepto que revolucionó a muchas personas en ese tiempo, era el siguiente. Generalmente solemos orar y decir, Señor, bendice mis planes que tengo para el año que viene. Y esto que quiero hacer, bendícelo, Señor, ¿no? Pero este discipulado decía que en realidad estamos haciendo mal, porque no siempre mi plan va a ser lo que Dios quiera, ¿no? Entonces este discipulado decía que nosotros teníamos que decir, Señor, muéstrame qué es lo que tú estás haciendo hoy, en qué estás trabajando. Y yo quiero unirme a lo que vos estás haciendo, a lo que tú estás haciendo. Es decir, quizá lo que yo quiera hacer no sea el plan de Dios, pero si yo oro y le digo, Señor, ¿cuál es tu plan para esta ciudad? ¿Cuál es lo que tú quieres para esta ciudad? Y eso que tú me muestres y que sea tu plan, yo quiero unirme a ese plan y ser un colaborador tuyo en tu misión.
porque en definitiva no es mi misión, ni es la misión de mi iglesia, sino que es la misión de Dios. Y nosotros nos unimos a esa misión que Dios tiene. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Como dicen. ¿No? Es su misión. Y nosotros somos simplemente colaboradores de lo que Dios tiene y de lo que Dios hace. La obra misionera se originó en el corazón de Dios. No es algo que nosotros decidimos hacer para Él. Más bien, es un poco el concepto que decíamos recién, más bien Dios nos revela el propósito para que podamos participar de manera creativa en su misión. Es decir, no es que yo le digo, Señor, esto es lo que quiero, sino que Dios me revela el propósito para que yo pueda participar con Él de una manera creativa en su misión. Y otro teólogo bastante conocido, alemán, Jürgen Moltmann, decía que no es la iglesia la que tiene una misión de salvación para cumplir en el mundo, sino que es la misión del Hijo y del Espíritu Santo a través del Padre que incluyen a la iglesia en su misión. Es decir, como la misión es más abarcativa, lo que decía Moltmann en un juego de palabras, no es que la iglesia tenga una misión, sino que la misión tiene una iglesia para cumplir su propósito. Como la misión es inherente a Dios y es anterior, esta misión se vale de la iglesia, de nosotros, para que esa misión sea cumplida. Es decir, nosotros somos parte de la misión, la iglesia es parte de la misión. La misión abarca a la iglesia, la misión nos abarca a todos nosotros como discípulos de Jesucristo. Y esto es una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Cuál piensan que es la base bíblica de la misión? Si es que hay una base bíblica para las misiones o para la misión, ¿cuál es la base bíblica? Y yo creo que el versículo que Jesús nos manda, por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a las naciones. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguien está a favor o en contra de lo que dice Alexis o tiene otra opinión? Acá no hay cosa no hay cosa errada, solo estamos compartiendo conceptos, ¿eh? No es que sin temor pueden compartir. Bueno, parece... perdón. A ver, ¿se me oye? Sí. 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 No, parece que con anterioridad a eso, una primera base para la misión podría estar en el llamamiento de Dios en Isaías capítulo 6, cuando Él pregunta ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Muy bien, muy bien. Y les hago otra pregunta. ¿Pero será que hay más base bíblica para la misión? Sí. Uy, perdón. Esta es una de las preguntas que yo le he hecho a veces cuando doy misionología, hago esta pregunta. Porque creo, según lo que veo en la palabra, que la base bíblica de la misión para nosotros es toda la palabra de Dios. Está bien lo que dijo Alexis, está bien lo que dijo también Bernardo, pero un poco lo que se dice al hablar de la misión es que si creemos que la misión de Dios se sustenta con 1, 2, 3, 20 pasajes de la Biblia, es reducir a la misión a ciertos pasajes que nombran seguramente esto. Pero si nosotros podemos ver, nos vamos a dar cuenta que la Biblia, de tapa a tapa, nos muestra la misión de un Dios que ama un mundo perdido, la misión de un Dios que porque amaba al mundo, llamó a Abraham, a través de Abraham llamó a una familia, a través de esa familia llamó a una nación, a través de esa nación llamó a toda una iglesia y aún a los gentiles a poder formar parte de un reino. Por ese mismo llamado, Dios llama a los profetas, Dios llamó, como decía Bernardo, a Isaías, y podemos ver un hilo conductor en la palabra de Dios y podemos decir que en realidad la Biblia es la base bíblica entera, la Biblia entera es la base bíblica de la misión. Podemos nombrar libros como Jonás. En cada libro podemos ver
cómo Dios se valió de cada persona que Dios llamó, pero siempre fue corriendo ese hilo para mostrar a la humanidad de que Dios amaba a las personas, de que Dios quería mostrar salvación, de que Dios había escogido a Israel con un propósito. Y puse aquí, bueno, ¿cuál es el tema común de toda la Biblia? Bueno, hay una unidad en estos 66 libros. La Biblia habla del propósito redentor de Dios para toda la humanidad y cómo este propósito se tenía que expresar en su pueblo y cómo su pueblo tenía que mostrar y ser luz a las naciones. Para ir rápidamente, mostrar Génesis 3:15, este pasaje llamado el protoevangelio, o llamado el evangelio en miniatura. Si lo recuerdan, es el pasaje que dice que va a hollar a la cabeza de la serpiente, y en alguna medida estaba hablando de lo que el Señor iba a hacer en medio de la caída y del pecado, y que parecía que el plan de Dios se había roto o quizá habría salido mal, quizá. Dios muestra que su plan va a tener un cumplimiento, que la guerra entre el bien y el mal, finalmente el reino de Dios va a prevalecer. Y esto por muchos es llamado el evangelio, el protoevangelio, el evangelio en miniatura, el anuncio de que el evangelio traerá salvación a la humanidad. Ujú. Podemos ver de varias maneras. Vamos a ir muy rápido porque el tema da para mucho, hablar de la base bíblica de la misión, pero a través de Moisés y la ley, a través de Abraham, podemos ver en Génesis 12 que Dios lo llama, y Dios le da 3 promesas a Abraham. Le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿No? Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y notemos que cuando Dios lo llama a Abraham, también está esto de lo que decíamos del doble propósito de Dios. Decíamos que Dios nos llama para estar con Él, pero para predicar el Evangelio. De la misma manera, siempre que Dios llamó siervos a su misión, tuvo el propósito de que ellos fueran bendición para otros. Dios no le dijo a Abraham, Abraham, te voy a bendecir porque la verdad que eres tan bueno, me caes tan bien, Abraham, que te quiero bendecir. ¿Y para qué? Bueno, no, porque quiero que seas bendecido, ¿no? El propósito de la bendición, siempre aún en la palabra de Dios y aún hoy para nosotros, no es solamente que gocemos de las bendiciones que Dios nos da, sino que el anhelo de Dios es que al ser bendecidos, nosotros podamos llevar bendición a otros. Ujú. Siempre en la palabra de Dios, Dios quiso que a través de sus siervos ellos pudieran ser de bendición a otros. Por eso es tan importante esto, te bendeciré, Abraham, pero serás bendición a otros. Serás bendición a las naciones, y en ti serán benditas, dice ese pasaje, todas las familias de la tierra. Qué interesante, qué bonito. Aún podemos encontrar joyas, versículos bíblicos que son joyas aún en el Antiguo Testamento, cuando dice la palabra del Señor, y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios quería que Israel fuera una nación que llevara bendición a otros. Dios quería para Israel que fueran un reino de sacerdotes. Éxodo 19, del 3 al 6. No sé si alguien lo tiene ahí, que lo quiera leer, si alguien tiene ahí una Biblia a mano. O en el móvil. En el móvil puede ser también. Éxodo 19, del 3 al 6. Lo leo yo. Sí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirá a la casa de Jacob, y anunciará a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardarais mi pasto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel. Amén. Fijémonos que el plan de Dios, muchas gracias, Antonio. Fijémonos que el plan de Dios para Israel era que primero eran un especial tesoro, pero ese especial tesoro era para que fueran un reino de sacerdocios. Uno de los principios del protestantismo es esto, del sacerdocio de todo creyente, ¿no? Que somos sacerdotes. Ya no necesitamos de alguien que haga por nosotros sacrificios. Jesús fue el gran sumo sacerdote y ya no se necesitan mediadores, ¿no? Pero nosotros somos como sacerdotes que Dios nos hizo, representantes delante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios, ¿no? Tenemos esta tarea sacerdotal de poder llevar el mensaje de Dios a la gente que no lo conoce. Y también Israel había sido llamada como una nación santa. Muchas veces esto, al hablar de santidad, solo pensamos en el término de santidad como pureza. Pero recordemos que en el Antiguo Testamento el significado de santidad tenía como dos significados la santidad. Lo que significa pureza, pero además significa algo que es distinto, algo que está apartado, algo totalmente diferente. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando, por ejemplo, había un artesano que se dedicaba a hacer candelabros. Imagínense que ese artesano hacía un candelabro para estar en el lugar santísimo, pero hacía otro candelabro para una casa, para una familia, para alumbrar. Y ese candelabro era el mismo, hecho por el mismo artesano. Pero el candelabro que estaba en el lugar santísimo era santo. ¿Qué hacía santo a ese candelabro y qué lo diferenciaba del otro? Lo que diferenciaba a ese candelabro era que ese, y no otro, sino ese, había sido apartado para servir a Dios. De la misma manera, cuando la Biblia habla de que nosotros somos santos, sí habla también el sentido de pureza, pero habla de que Dios nos apartó de en medio de los demás, nos apartó para servirle. Y en este sentido, cuando el Señor habla de nación santa, si nosotros podemos leer el Antiguo Testamento, si creemos que santidad es solo pureza, nos vamos a frustrar y vamos a ver que el pueblo de Israel no fue tan santo como Dios quisiera o como hubiera querido, porque eran tercos, se equivocaron, pecaron, fueron duros de cerviz, y nosotros no somos tan distintos como era el pueblo de Israel tampoco, hermanos. A veces somos como el pueblo de Israel también. Pero ¿qué es lo que nos hace santos entonces, si no somos tan puros como Dios quisiera? La medida y la vara es muy alta, quizá, ¿no? Porque somos pecadores, porque nos equivocamos, porque como dice el apóstol Pablo, me doy cuenta que el mal que no quiero hacer, eso hago, y hay una ley dentro mío de que me doy cuenta que lucho con la carne, ¿no? Y tenemos que buscar la santidad, sin lugar a dudas, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero cuando la Biblia habla de santidad, lo habla en este sentido también. Hemos sido apartados para servir a Dios. Hemos sido apartados con este llamado, este propósito de ser sus siervos, sus sacerdotes. Y eso es a lo que se refiere también como una nación santa, una nación apartada. Y está el pasaje ese que dice que Dios no eligió a Israel por ser la mejor, sino que porque era la más insignificante y la más pequeña, por eso Dios la eligió. Para que si algo Dios hacía por Israel, el único que sea glorificado fuera Dios. Porque si Dios hubiera elegido la mejor nación de la tierra, la más poderosa, muchos hubieran dicho, bueno, lo lograron porque ellos ya eran poderosos. Pero Dios eligió a los que nadie hubiera pensado que Dios iba a usar. A una nación pequeña, a una nación con dificultades, a una nación que le faltaba mucho para llegar al ideal que Dios quería. Y podemos ver así que realmente en el Antiguo Testamento, lamentablemente, Israel no entendió el propósito que Dios tenía para ellos. Israel no entendió el propósito misionero de Dios. Se vio a través de los profetas, hay mucha mención también del llamado en Jeremías, en Isaías. En los salmos también, vamos a ir rápido en esto. Hay un salmo que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho, el Salmo 2, 8 y 9, cuando dice, pídeme
y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mi hermanos, creo que aquí hay un principio espiritual en este versículo. Una vez, hace muchos años, cuando leía este versículo, el Señor me decía, me hablaba, y yo sentía que me hablaba y me decía, ¿sabes por qué todavía hay tantos pueblos no alcanzados que no conocen de mí? Y yo decía, no, Señor, ¿por qué? Y el Señor me decía, porque tú no me los estás pidiendo. Y yo pensaba, Señor, no seas tan duro. Y él decía, lee el versículo. Y dice, pídeme y te daré. ¿Cuál es el condicionante aquí en este versículo? Dios quiere dar, pero ¿qué condiciona a que Dios dé o no dé? ¿Qué les parece? El pedir. El pedir, ¿no? Si pedimos, recibiremos. La Biblia dice pedid y se os dará, ¿no? Pero si no pedimos, seguramente Dios no nos dará, o no nos dará en la medida que nos pudiera dar si lo pedimos. Entonces, pude ver ese día al leer eso que las naciones de Dios son su herencia. Las naciones son la herencia de Dios. Son nuestra herencia, perdón. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Son la herencia que Dios nos dio. Son de Él, pero Él nos las ha dado a nosotros. ¿Y qué pasa con una herencia? Supónganse, Alexis. Imagínate, Alexis, que te enterás que un abuelo o un tío que tenías te dejó una herencia de 50 millones de euros. ¿Qué vas a hacer, Alexis? Ojalá. Y ¿Qué es vas a decir? complicado. Bueno, no me interesa o no, o vas a ir a reclamarla. Hombre, reclamarla. Miren, yo creo que si aunque Alexis no tuviera el dinero para viajar a otro país o donde sea, o los trámites que habría que hacer, Alexis le diría a la persona, mira, préstame el dinero y cuando cobre te devuelvo 5 o 10 veces más de lo que me has dado, no importa, porque voy a cobrar mucho dinero, porque es mi herencia. Entonces, cuando se hablan de herencia, se dice que uno va a reclamar la herencia, ¿no? De la misma manera, mis hermanos, las naciones son la herencia de la iglesia. Son nuestra herencia, es la herencia de Dios. Las naciones son de Dios, pero hoy en día, lamentablemente, muchas de ellas están en manos de Satanás. Cegados, la Biblia dice que están embotados, dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no entiendan. Dice que aún, hay pasajes que dice que cuando aún se lee la palabra, muchos no entienden del Mesías, porque les ha sido puesto un velo que no les permite ver. Y aún hay un pasaje también más interesante que dice, después lo puedo para la próxima clase buscar, no lo recuerdo ahora, que dice que hay como una bóveda que cubre las naciones, no sé, habría que investigar a qué se refiere, pero que hay algo que cubre las naciones. Sin lugar a dudas, el enemigo hace cosas para que la gente no pueda ver, no pueda entender, porque él ha venido para robar, matar y destruir, y es el engañador. Pero si las naciones son nuestra herencia, nosotros como iglesia tendríamos que reclamarlas, tendríamos que pedirlas, y si las pedimos, el Señor nos la va a dar. También es interesante que en Mateo 1:5 se incluya a una moabita en el linaje del Mesías. Entonces podemos ver que hay diferentes pinceladas en toda la Biblia para poder ver que Dios mostraba su plan de salvación al mundo. La función en el plan misionero de Dios de Israel, alguien habló que lo primero era responsabilidad por haber sido llamado, por ser sacerdotes, la oportunidad, porque Israel en su tiempo fue colocado en el centro de 3 continentes, era un lugar estratégico que tenía Israel. Pero lamentablemente la respuesta de Israel termina el Antiguo Testamento con un Israel que no entendió el plan de Dios totalmente, con un Israel que se preocupaba más por lo que quería de Dios, pero no estaba dispuesto a cumplir lo que Dios quería para ellos. Por un Israel que se quejaban y añoraban los pepinos y las cebollas de Egipto, y lloraban, pero que después sí se arrepentían de sus pecados, pero volvían a veces, una y otra vez, a no entender lo que Dios quería con ellos. Y las bases rápidas del Nuevo Testamento. Jesús como modelo de la misión. En Mateo 9, del 35 al 38,
podemos ver a un Jesús dinámico. Es interesante que dice, y recorría Jesús las aldeas, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque las vio desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice que Jesús iba en cada pueblo, aldea. Jesús no se ocupó solo de las grandes ciudades, Jesús se ocupó de los pueblos, de las aldeas, de los lugares donde había pocas personas. Porque para Jesús lo importante no fue la fama, fueron las personas. Él se ocupó de todos, tuvo un ministerio integral, supo ver la necesidad, entendió también la urgencia de la situación, porque cuando le preguntaron dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y dice esto que les decía, recorría Jesús las ciudades y aldeas. Qué interesante que Mateo deja ese aspecto de decir que no solo recorría ciudades, sino también aldeas. En las sinagogas, anunciando el evangelio, pero también sanando, dando de comer. Tuvo un ministerio integral. Se interesó por las personas. Y tanto estuvo con los pecadores que hasta lo hablaron de él como un pecador, ¿no? El que anda bebiendo vino con los pecadores, ¿no? Porque Jesús estaba con la gente. Jesús era, quizá una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Dónde estaría hoy Jesús si estuviera en nuestro tiempo aquí? En las calles, En las calles, quizá. seguro. Hay un hermano muy querido aquí en España que escribió un libro que se llama Jesús en los bares, David del Lago. Y él dice que por muchos años él veía que las iglesias estaban vacías, pero él salía a los bares en los domingos, los sábados, y veía los bares llenos de los españoles en los bares. Y él decía que nosotros tenemos que estar compartiendo el evangelio donde está la gente. Poder llevar Jesús a un bar también, compartir algo con alguien y hablarle de la palabra del Señor. Quizá a veces hemos lamentablemente transformado el ir por el venir. Le hemos dicho a la gente, venga a la iglesia y escuche el evangelio. Cuando el Señor nos dijo, vayan. Id vosotros, llevad el evangelio donde están las personas. Hay también un texto de María Teresa de Calcuta, Ajá. que ella decía que por la noche hablaba con Jesús y por el día lo buscaba entre los enfermos, los pobres, la gente necesitada. Qué interesante. Sí. Así que bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Según los evangelios también podemos ver muy rápidamente que para Mateo la misión es hacer discípulos. Mateo nos dice que misiones es hacer discípulos. En Marcos podemos ver que para Marcos la gran comisión es predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura, predicar el evangelio. Según Lucas y Hechos, ¿no? Porque Lucas es el autor de Hechos también, por la evidencia de que le escribe a Teófilo, como recordaréis. Según la misión en Lucas y en Hechos, es predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Recordáis el pasaje? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quizás uno de las malas interpretaciones de este pasaje, muchas personas comprenden o entienden de que este pasaje habla de progresividad, es decir, una vez que hayamos terminado de predicar en Jerusalén, recién debemos ir a Judea, después de Judea, cuando esté completo, recién ir a Samaria y luego el último de la tierra. Y en realidad este pasaje habla de simultaneidad, no de progresividad, sino de simultaneidad. Es decir, que en el mientras tanto estar predicando en Jerusalén, mientras lo hacemos en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Si los primeros misioneros que trajeron el evangelio a España hubieran esperado que sus países estén completamente evangelizados o sus ciudades completamente evangelizadas, España no habría recibido nunca el evangelio, al igual que en todos los países, porque en general los misioneros han salido a otras naciones sin que sus países estén totalmente evangelizados. Porque no es cuestión de progresividad, sino de simultaneidad, es cuestión de cumplir
con el llamado de Dios de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Porque a veces hemos escuchado que alguien te dice, pero hermano, ¿por qué te vas a ir a predicar el Evangelio a la India si en España hay tanta necesidad? Y sí, es verdad, sí, hay necesidad y en todos lados. Y una vez me gocé hace muchos años en Indonesia, es el país musulmán más grande del mundo, Indonesia. Y Indonesia recibe muchos misioneros. Y una vez me gocé en un país, en África Occidental, encontrar una misionera de Indonesia. Y yo dije, wow, qué hermoso. Porque mientras Indonesia recibe muchos obreros, Indonesia envía obreros también. Y hoy en día aún países como China y otros que reciben muchos misioneros, reciben obreros, también envían obreros a las naciones. La misión en Pablo, que vamos a ver algo después cuando hablemos del llamado. Pablo entiende y habla de que él es lo que es por gracia de Dios, simplemente por gracia de Dios. Él se concebía como el último, aún él hablaba como un abortivo, como alguien que fue elegido a lo último, porque él siendo perseguidor fue elegido para llevar el Evangelio, ¿no? Y esto de la misión, mis hermanos, es tan difícil fue para el pueblo judío entenderlo. No vamos a ver el pasaje ahora, pero si vosotros recordáis el pasaje de la conversión, cuando Pedro habla de Cornelio, cuando Dios lo llama para ir a hablarle a Cornelio, algunos hablan como que fue una nueva conversión de Pedro ahí, cuando Dios lo llama. En esa terraza, cuando el Señor le dice, mata y come, cuando había animales inmundos, y le dice, no, pero nunca ha entrado en mi boca nada inmundo. Y luego él entiende, porque el Señor, él era tan duro de cabeza, que el Señor le dice, baja que te han venido a buscar. Y cuando la persona va y le cuenta que tenía que ir, él entiende que Dios le llama. Pero es interesante que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, hay un versículo que muestra la dureza del corazón de Pedro, porque dice, vosotros no sabéis cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. Imagínense vosotros que recibís una visita en vuestra casa y os dice, tú no sabes cuán abominable es para mí estar en tu casa. ¿Cómo os sentiríais? Bastante mal, ¿no? Lo mandas a paseo. Claro. Y Pedro dijo eso, vosotros no sabéis cuán abominable es para un judío entrar en una casa de un gentil. Y luego dice en ese pasaje, dice, pero ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y uno dice, pero Pedro, espera, recién ahora entiendes que Dios no hace acepción de personas, pero no estuviste viviendo con Jesús. No lo viste a Jesús sanar leprosos que no eran judíos, no lo viste, y recién Pedro ahora entiendes que el Evangelio es para todos. Es como que a uno le cuesta entender. El pueblo judío fue muy etnocentrista. Uh-huh. Ellos pensaban que el Evangelio era solo para ellos. Y ellos creían que eran el pueblo especial de Dios y que los demás, que caiga fuego del cielo, ¿no? Pero aún Pedro tuvo que entender, y Pedro tuvo que reconocer y decir, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, que el Evangelio es para judíos, pero es para los gentiles. Y así como costó muchas veces en la iglesia, muchas veces pasa que cuesta también que nosotros podamos comprender y entender esto de que la misión de Dios es para toda la iglesia y que la misión de Dios es para todos. Aún para los que aún quizá no te caen tan bien, el amor de Dios es para ellos también. Es como la parábola de los trabajadores. ¿Recuerdas que hubo unos que entraron a trabajar en la mañana, otros en la tarde, y otros casi cuando acababa el trabajo? Y el Señor dice que el dueño les pagó a todos igual, y los que entraron primero le dijeron, pero escucha, llevo trabajando aquí todo el día, y tú me das esto, y a este que vino y trabajó 2 horas le paga lo mismo. Y el Señor dijo, y si yo quiero extender misericordia
para con esta persona. ¿Cuál es tu problema? ¿A ti no te he dado lo que te había dicho? Sí. Bueno. Y muchas veces es eso, ¿no? El evangelio es entender que vamos a estar quizás junto a personas que tú dices, ¿y este está aquí? Pero mira la vida que llevaba. Pero se convirtió y el amor de Dios lo alcanzó y la gracia es tanto para él como para nosotros. Entonces el amor de Dios y su gracia es para cada uno de nosotros. Quiero dejar un momento antes de pasar al otro tema para que comentéis, que podamos ver qué tenemos para decir antes de poder pasar para el tema del llamado. ¿Algún comentario? ¿Algo que alguien quiera contar o decir? ¿Una experiencia o pensamiento? Quizás un pequeño aporte Sí. pensando en la forma en que el pueblo de Israel no entendió nunca lo que era la misión, Uh-huh. ¿no? Y eso se comprueba cuando, como estamos estudiando hermenéutica también, Uh-huh. cuando hablemos del canon, veremos que dos de los libros del Antiguo Testamento, concretamente el libro de Jonás y el libro de Ruth, no fueron admitidos en el canon judío hasta prácticamente el siglo I de nuestra época. Wow. Es decir, es muy importante entender que los propios ortodoxos judíos no admitían el hecho de que en Jonás todo un pueblo infiel pudiera aceptar o reconocer al Dios de Israel, ¿no? Claro. Y por otra parte, pensar que Ruth habría entrado a formar parte de una supuesta genealogía del Mesías. Claro. Es decir, para ellos era absolutamente impensable. Por eso rechazaron esos dos libros durante varios siglos. Claro. Muchas gracias, Bernardo. Gracias. Yo no me recordaba eso. Muchas gracias. Sí. Sí, es... bueno, hay tantas cosas de... A veces, como le digo, hemos hablado de Israel y a veces decimos, pero esto es israelita, qué cabezas duras que eran, ¿no? Pero como siempre digo, nosotros no somos muy distintos de los israelitas. No, que va. Es un poco el reflejo de lo que somos como seres humanos, ¿no? Sí. Nuestras imperfecciones, nuestros errores. Y además ver eso, pero ver cuán grande es la misericordia de Dios para con Israel y para con nosotros, para la iglesia de hoy, que seguimos actuando a veces como Israel. ¿Alguien más que quiere compartir algo? Esto va sin nota, ¿eh? Más bien al revés, de que opinar aumenta la nota, si no... Ah, bueno, claro. Es muy interesante lo que decías de que aunque haya necesidad en un sitio, siempre hay que tener esa misión de llegar a los máximos lugares posibles. Para que las personas que no tienen, que todas las personas tengan la oportunidad de conocer a Jesús. Tarde o temprano le va a llegar y esa es nuestra misión. Sí, sabes, Alexis, que va a todos, que creo que fue Oswald Smith que dijo que no es justo que algunos escuchen el Evangelio 10, 20, 30 veces cuando hay personas en el mundo que no lo han escuchado ni siquiera una sola vez. Y es verdad, ¿no? O sea, por lo menos que las personas tengan la oportunidad de escucharlo. Y hace muchos años también, una vez el Señor, preparando un mensaje, me hablaba a mi mente y me decía, Diego, ¿qué hubiera pasado? Porque a veces uno se queja del país donde vive, ¿no? Pero ¿qué? Más lo argentino ahora que la economía está fatal. Si vosotros pensáis que la situación en España está mala, mire, Argentina está, pero ya estamos acostumbrados. Sí. Ahí Alexis sabe. La impotencia de no poder hacer nada. Claro, entonces a veces uno reniega y dice, pero ¿por qué nací, Señor, en este país?
Y el Señor en ese día me decía, Diego, da gracias por el país en el que has nacido. Por haber nacido en Argentina, has tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si hubieras nacido en la China? ¿Qué hubiera pasado si hubieras nacido en Arabia Saudita? Seguramente tendrías una oportunidad en millones o en miles de que alguien se te acerque a compartirte la palabra de Dios. Dependerías de otros, de que otros obedezcan para poder ser salvo. Y cuando escuché eso dije, wow, Señor, gracias. Porque a veces uno dice, oh, pero si viviera en Suecia, si viviera en, no sé, pero el Señor me dijo, por haber nacido donde naciste, pudiste escuchar el Evangelio. Pero quizás, en ese momento yo pensaba y decía, Señor, gracias por tu gracia, porque podría haber nacido en cualquier otro país, en Bután, en Birmania, y quizá hoy estaría adorando otro Dios y casi camino al infierno. Pero porque Dios tuvo misericordia, permitió que naciéramos en un país, en una nación donde pudimos conocer el Evangelio. Pero eso lleva una responsabilidad. Porque ahora, conociendo el camino y la verdad, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Entonces, así como Israel tuvo esa bendición de conocer a Dios y tener a Dios con ellos, también tuvo la responsabilidad de que teniendo y conociendo la verdad, ellos eran responsables de llevar eso a otros, ¿no? Entonces, ese conocimiento lleva responsabilidad a la iglesia de hoy, a nosotros, ¿no? Pero gratitud por decir, Señor, gracias. No sé si alguna vez te lo habías imaginado, pero decir gracias, Señor, porque te pude conocer aquí. ¿Juan Carlos iba a decir algo? Ah, Creo que quizá ahora la cosa aquí está no sé, más asequible, pero cuando yo conocí al Señor, era el único de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo. Nadie de nadie sabía lo que era un evangélico, nada, ¿no? Y de alguna manera así se deben sentir en Marruecos, en muchos sitios, ¿no? sí, Claro, ahora ya pues, la iglesia está creciendo, ahora ves iglesia en cada calle o en cada barrio y es más familiar, pero sí que hemos vivido un poquito de esa soledad y Ujú. Bernardo más, porque Bernardo, aunque no claro, es que es mayor que yo, ¿no? Y él sí que ha vivido también momentos difíciles aquí cuando claro. evangélico, a mi abuelo le cerraron, o sea, a mi abuelo le hicieron él iba a una iglesia evangélica, la primera iglesia que empezó en Ollería, en los años 50 por ahí, y él tenía una tienda de comestibles. Bueno, pues le hicieron el boicot porque decían que iban a la secta de los protestantes. Y Ujú. empezaron a dejar de ir a la tienda y mi abuela dijo que como no dejara la iglesia no íbamos a la ruina. Y, o sea, que se han vivido momentos muy duros, ¿no? Claro, Ujú. Ujú. sí, sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien, quiero compartir ahora con vosotros, a ver si, a ver si lo puedo abrir. Eh, ¿Se ve? Ahora, ¿Ahora sí? Perfecto. sí. Muy bien. Y vamos a compartir algo del segundo tema, que es acerca del llamado. Algo muy, muy hablado también, ¿no? Acerca del llamado, primero el llamado de Dios, que un poco hablamos en la primera parte, de este llamado que Dios nos hace como discípulos. Hablar de llamado es hablar de algo, en principio, algo general, porque Dios nos llama a muchas cosas. Dios nos llama a salvación, Dios nos llama a orar, Dios nos llama a comunión, a obediencia, Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a ser de testimonio, Dios nos llama a la proclamación del Evangelio. Y en este sentido vimos que Dios nos llama como discípulos a estar con Él, en primer lugar, pero también a ir y predicar el Evangelio, ¿no? Ujú. Pero al hablar de llamado, yo quería compartir tres cosas que entiendo que es el llamado para nosotros. En primer lugar,
el llamado de Dios es personal. ¿Y por qué es personal? Porque en primer lugar Dios llama a personas. Dios no llama a instituciones, aunque sí puede llamar instituciones a través de las personas que están en las instituciones, pero Dios llama a personas, porque Dios trabaja con sus hijos, ¿no? Entonces, primero entender esto, que el llamado de Dios es personal. Y lo podemos ver en la Biblia, que Dios llamó a un pueblo, pero primero llamó a Abraham, llamó a una familia, y luego llamó a ese pueblo, pero él pensaba en esas personas que estaban ahí. Entonces, en este sentido, Dios llama personas y no tanto organizaciones, y las organizaciones sí son llamadas a través de Dios. En segundo lugar, el llamado de Dios es irresistible, es decir, cuando Dios llama, no hay manera de poder resistir el llamado de Dios. Lo vemos a Jonás, que ahí lo nombraba Bernardo, un Jonás que Dios le dice, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y Jonás dijo, ¿para dónde está Nínive? ¿Para el norte? Pues me voy para el sur. Adiós, yo allí no voy. Y todo lo que tuvo que pasar Jonás, porque Jonás se resistió al llamado de Dios. Jonás no quería, y efectivamente se fue para otro lado. Pero hubo un momento en que Jonás no pudo soportar más y tuvo que cumplir, aunque algunos dirán, bueno, pero Jonás cumplió medio enojado, porque aún se quejaba delante de Dios, y Dios le hizo secar esa calabacera, pero podemos ver que Jonás finalmente igual cumple con el plan y el propósito que Dios tenía para él. Por eso, el origen del llamado está en Dios. Y no nos podemos resistir a este llamado hasta que podamos cumplir con eso que Dios nos hace, esa invitación que nos hace a unirnos a Él en esta tarea. No seremos felices y no tendremos paz hasta poder cumplir el llamado de nuestro Padre, que nos hace a cumplir su voluntad. El Señor nos está llamando a poder unirnos a Él en lo que Él está haciendo. Y qué hermoso es que recuerdan el pasaje que dice, Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿no? Dios está en misión, Dios está trabajando, Dios no ha parado de trabajar, en el sentido, Dios está activo en la historia. Dios es el Dios de la historia y es el Dios de la misión. Y podemos verlo a lo largo de la historia de la humanidad, viendo a Dios actuando a pesar de. Y aún cuando en tiempos muy duros del pueblo de Israel, cuando Israel no entendía, es interesante ver los mecanismos que Dios usaba. Cuando Dios le decía a Israel, Israel, quiero que ganes a las naciones, Israel decía, ¿las naciones? No, yo quiero recibir la bendición yo, ¿por qué las naciones? Y Dios, ¿saben lo que hacía? Bueno, no quieres, cautivo a Babilonia, no quiere ir a las naciones, bueno, tú irás a las naciones. Israel iba a las naciones y tenía que ser de testimonio ahí, es decir, de alguna u otra manera, el propósito de Dios se cumplía, porque si Israel no iba, las naciones iban a Israel o los invadían. Entonces, de la misma manera, esto vosotros veréis que se cumplió en la historia de la iglesia, y esto se ve un poco también en el curso Perspectivas. Cuando la iglesia de Jesucristo no entendió que tenía que ganar a las etnias que los rodeaban, estas etnias invadieron. El Imperio Romano, cuando Roma no entendió que tenía que ganar a los bárbaros invadieron Roma y los ocuparon. Y cuando siempre en este sentido no se entendió la idea de ir, ellos vinieron, y estando entre ellos tuvieron que ser de testimonio. Entonces, siempre de una manera u otra el propósito de Dios se cumple, porque el llamado de Dios es irresistible. Y en tercer lugar, el llamado de Dios es intransferible. Es decir, si Dios nos llama, no podemos pagarle a alguien y decir, mira, Dios me ha pedido esto, pero toma, yo no puedo, ve tú y haz la tarea por mí. No se puede, es intransferible. Si Dios te llama a ti, la tarea que tú tienes que hacer es una tarea especial que Dios te ha encomendado. Y no podemos dar esa tarea a otro, ¿no? Y de alguna manera, cuando Dios ha llamado y cuando Dios llama, el sentido, yo recuerdo en mi adolescencia, cuando entendí de alguna manera en esa edad de que Dios me llamaba,
yo sentía el llamado como que Dios me llamaba a mí, pero que Dios no esperaba que vaya el otro, como que Él quería que vaya yo. No es que era algo egoísta, pero yo sentía como que Dios me decía, no quiero que vaya él, yo te estoy llamando a ti, y tú tienes que ir. Y ese es el sentido que creo que como creyentes tenemos que entender, de que el llamado es para nosotros. Una vez escuché un testimonio de un pastor que fue muy usado, un pastor brasilero, el pastor Edison Queiroz, pastor bautista. Su iglesia creció muchísimo en las misiones, al punto de que creo que su iglesia daba el 80% de sus ingresos a la obra de la misión, una iglesia muy grande. Y él dice que una vez, hablando luego de una reunión, una señora se acercó y le preguntó, bueno, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Y él habló con la señora y él decía de que mucha gente ora a Dios y le pide, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. Y que, Señor, quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. Bueno, y el Señor dice, bueno, quiero que vayas de misionero a Afganistán. Ay, bueno, gracias, Señor, yo solo quería saber. Gracias. No, pero conocer la voluntad de Dios no es solo para conocer lo que Dios quiere para nosotros, sino que es para cumplir esa voluntad, ¿no? De alguna manera, tenemos que estar dispuestos a cumplir lo que Él anhela para nosotros. Tenemos que cumplir con ese llamado intransferible que Dios nos ha dado. Quizá para algunos será ser testigo y de testimonio donde estamos. No quiere decir que todos tenemos que irnos a otro país. Hoy en día hay tantos pueblos y naciones aún. En España hay muchísimas etnias no alcanzadas. Y aún el llamado puede ser a predicarle a tu vecino, que también es español. Ir a predicar a uno de los pueblos, más adelante en otra clase lo vamos a nombrar. Estamos yendo a Almojía, y es bastante duro. Almojía es uno de los casi 6.000 pueblos que hay en España que no tienen ningún templo evangélico de ninguna denominación. Y tiene su dificultad. No es imposible, pero tiene su dificultad. Imaginaros un pueblo con muchísima historia y años donde nunca hubo un templo evangélico. Pueblos como Álora, donde se dice que hay vestigios de los fenicios en Álora. Entonces, culturas milenarias, y nunca hubo un templo evangélico en Álora tampoco. Y uno dice, bueno, y uno llega con algo diferente, y claro, nos cuesta, pero porque nos cueste no vamos a ir, o porque nos cueste vamos a dejar de hacer la tarea, no. Entonces, tenemos que cumplir con el llamado que Dios nos da, y con esa tarea. Quería compartir en esto del llamado, compartí esto, que puede ser medio polémico, pero os lo quiero explicar, en el sentido de que Dios llama a ministerio. En esto yo entiendo que a veces uno puede decir, yo tengo el llamado misionero a ir a la China, ¿no? Bueno, y Dios puede poner una carga, pero a veces como que pareciera que hay obreros que dicen, no, Dios me llamó a la China y si no es la China, es que yo soy misionero para la China nomás, ¿no? Y a veces se cierra China y no se puede entrar, ¿y a dónde vas entonces? No, hasta que no se abra China, no cumplo con mi ministerio, ¿no? Imaginaros que hubiera pastores para determinados lugares también, ¿no? Es que no, es que yo soy, Dios me ha llamado a ser pastor de Antequera, ¿no? O de donde sea. Y te invitan de otro lugar a ser pastor, es que no, es que yo soy solo pastor para Antequera, para esa región, no para otro lugar, no. Sería extraño escuchar algo así, ¿no? Dios llama a ministerios, Dios llama a funciones, y esa función puede ser ejercida en diferentes lugares, aunque sí es verdad que Dios ponga carga, un amor especial en nuestras vidas por ciertos lugares, por ciertas regiones, pero en realidad Dios no nos llama a un lugar, no hay un llamamiento para un lugar específico. Dios pone la carga en nuestro corazón de servir a las personas, sea independientemente donde estemos. Y aquí tengo una pregunta, quizá es algo también para debatir.
el llamado que Dios nos hace como tarea misionera o tarea que tenemos, ¿es un llamado especial o es obedecer a lo que Dios nos ha llamado? ¿Qué opinan? Yo después les voy a dar una historia, una anécdota. Igual hay dos maneras de verlo, pero bueno, yo les quiero compartir con una historia algo. Es decir, el llamado misionero es para... O sea, ¿todos tenemos que cumplir con esto de llevar el evangelio a todos lados? ¿O eso es solo para los misioneros? Y quizá la pregunta podría ser también dicha de otra manera. En cuanto a la evangelización, ¿es para todos o solo los que tienen el don de evangelistas tienen que predicar? ¿Qué tema, no? Juan Carlos. Realmente, Diego, todo el que tiene una misión es misionero. Ajá. Empezar. Sin misión, o sea, si no tienes una misión no puedes ser misionero. Entonces, tenemos un llamado de ir y predicar aquí, más allá y hasta al último de la tierra. Después habrá un llamado especial para que prediques en un área determinada. Pero yo creo que el llamado es general, por un lado, y después hay un llamado especial. Creo que las dos cosas son compatibles. Muy bien, es verdad. En este sentido, es así, Juan Carlos. En este sentido, quería contar una historia que leí. Hay un misionólogo brasilero que se llama Ronaldo Lidorio. Si alguno de vosotros lee portugués, tiene muy buenas predicaciones, aún en YouTube hay predicaciones muy buenas de él. Y él cuenta una historia de una misionera que fue misionera en el Amazonas. Una misionera que sirvió en Amazonas, no recuerdo si fueron 20, 30 años, muchos años, como misionera en Amazonas. Y luego de haber ya ser una señora mayor de edad, regresó a su país, y en su país le hicieron una entrevista en la televisión, en un canal cristiano, y le dijeron, señorita, era soltera, señorita tal, ¿cómo fue que Dios te llamó? ¿Cómo fue el llamado de Dios para tu vida? Y dice que vosotros sabéis, bueno, Juan Carlos lo sabe muy bien, que los minutos de silencio en radio o en televisión parecen eternos. Entonces dice que hicieron la pregunta y esta mujer se quedó casi un minuto en silencio pensando. Y luego de estar varios tiempo en silencio, ella dijo, en realidad yo nunca tuve un llamado, yo leí un mandamiento y obedecí. Interesante. Manera de ver. Con esto no quiero decir que una cosa esté bien o esté mal, pero según ella, los versículos como id y predicad el evangelio a toda criatura ya eran un llamado de Dios para cumplir. Y en este sentido yo a veces comparto con algunas personas y digo que hay cosas por las cuales no tenemos que orar. Y cuando digo así, a veces en alguna iglesia me miran con una cara media extraña como diciendo, ¿qué herejía va a decir Diego? En realidad es esto, creo que hay cosas por las cuales tenemos que orar, pero hay cosas por las cuales no hay que orar. Por ejemplo, yo no voy a orar y decir, Señor, ¿será que tú quieres que perdone a mi vecino? ¿Por qué no voy a orar por eso? Porque Dios ya en su palabra me dice que tengo que perdonar. Yo no voy a orar y decirle, Señor, ¿será que tú quieres que hoy lea la Biblia? ¿No? Porque la palabra me enseña que tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Y lo que intento deciros es que hay cosas por las cuales tenemos que orar para saber la voluntad de Dios, pero hay cosas por las cuales tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra. No hay que orar buscando la voluntad, porque la voluntad de Dios ya está expresada en la palabra de Dios. Hay cosas sobre las cuales Dios ya nos expresó su voluntad. Es decir, yo no tengo que decir, Señor, ¿será que tú quieres que le predique el evangelio hoy a alguien? Pero claro que Dios quiere, porque Dios me dijo que predique a toda criatura. La voluntad de Dios ya está expresada. Y estaría mal que yo le pregunte a Dios si está bien o no, porque Él ya me lo dijo. Entonces, creo que en este sentido va lo que esta misionera decía. Que más que un llamado, ella leyó un mandamiento y ella obedeció lo que el Señor decía en su palabra.
Y creo que esto es un desafío para nosotros como iglesia de Dios. Y estamos entre estas dos posiciones, ¿no? De decir, bueno, hay un llamado especial o general que todos tenemos, pero a la vez todos hemos sido llamados ya por el Señor a una tarea, y estamos en esto de poder cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. De poder decir, Señor, heme aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. Gracias por llamarme como discípulo, gracias porque en tu presencia, Señor, fui sanado, restaurado, equipado, pero ahora entiendo, Señor, ahora que te conozco, entiendo que soy yo el que tengo que ir a predicarle a otros de tu amor y de tu bendición. Entonces, Diego, sí. disculpa, entonces con respecto al llamado especial de obediencia, yo entiendo como que ese llamado especial es un trabajo, ¿no? Es para las personas que tienen su corazón fuera del ámbito iglesia, casa, familia, ¿no? Porque todos estamos llamados a llevar el evangelio, por supuesto, y si no lo hacemos no estamos obedeciendo, ¿no? Claro. Pero por el otro lado es como un trabajo, ¿no? Igual que el pastor tiene el trabajo de cuidar al rebaño, aunque yo como madre tengo la obligación de ser pastora de mi iglesia, de mi casa, pero no soy de la iglesia. En este caso sería así, es como yo lo entiendo, sería así. En realidad, sí, como dijo Juan Carlos, es un llamado general para todos, pero dentro de ese llamado general que todos tenemos de llevar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, porque la tarea de llevar el evangelio y de hacer discípulos fue hecha a los discípulos. Nosotros que somos discípulos, entonces el llamado ese es para nosotros. Pero dentro de ese llamado general, Dios hace un llamado quizá, no sé si decir especial, pero específico, a ciertas personas para predicar a cierto grupo de gente. Que no es que esa gente sea ni mejor ni peor, no, son iguales, es un llamado diferente. Vale. Es como, no sé si el ejemplo es este, se me viene ahora a la mente, a ver si lo que digo, no sé si será, Dios llama a personas a estudiar medicina, ¿sí? Y muchos son médicos clínicos, los generalistas. Pero hay otros que dicen, no, yo generalista no, yo quiero ser cardiólogo. Y yo quiero ser oftalmólogo, y es llamado dentro de la medicina a algo específico. Los dos son médicos, cumplen la misma tarea, pero algunos son llamados a una tarea específica. Quizá algo así podría ser en el llamado de Dios. Todos somos llamados a su misión y algunos son llamados con cierta tarea específica. En Romanos 15, Pablo le escribe a una iglesia que él no conocía personalmente, la iglesia de Roma, y Pablo le escribe como con dos manos. Es una metáfora esta, ¿eh? Por un lado escribe con mano de teólogo, y con esta mano de teólogo Pablo medio le intenta decir a la iglesia de Roma, le recuerda que la finalidad de la iglesia es la gloria de Dios. Con su mano de teólogo, en esta carta de Romanos, Pablo intenta eso, decirle a la iglesia de Roma, el propósito final de la iglesia es darle la gloria a Dios, que Dios sea glorificado. Pero luego con su mano de misionero, porque podemos ver en esta carta muy teológica, pero a la vez con una carga muy grande también misional o misionera, podemos ver que al mismo tiempo con su mano misionera, el apóstol Pablo le recuerda que si la iglesia, si la finalidad de la iglesia es la gloria de Dios, entonces la prioridad de la iglesia tiene que ser llevar el evangelio de Jesucristo o el evangelio de Jesús a todas las naciones. Es decir, lo recordamos nuevamente, que si la finalidad de la iglesia es darle la gloria a Dios, la prioridad de la iglesia debe ser llevar este evangelio a todas las naciones. Entonces, lo mismo es para nosotros, mis hermanos. El Espíritu Santo hoy nos recuerda también para nuestro caminar, para nuestra vida, que si la finalidad de nosotros como discípulos de Cristo es la gloria de Dios, la prioridad de nuestras vidas tiene que ser también anunciar el Evangelio. Así como lo es para la iglesia, ¿no? En Romanos 15:15, Pablo dice que por la gracia que le fue encomendada, ¿no? Muestra que la misión, el origen está en Dios. Pablo en este pasaje habla mucho de la gracia, diciendo de que
Si no fuera por la gracia de Dios, él no hubiera sido llamado a la tarea que él fue llamado. Y hermanos, creo que lo que nos falta, al ver la vida del apóstol Pablo, creo que lo que nos falta, quizá hoy en día, hablando en general, ¿no? Pero creo que lo que nos falta no es conocimiento, sino que creo que a veces lo que nos falta es obediencia como iglesia de Cristo. Sí, conocimiento nos falta, lógico, siempre hay que aprender, pero quiero decir que no es llenar la cabeza de información solamente, sino que a veces falta obedecer al Señor. A veces aún se habla en el aprendizaje de que más que aprender mucho es mejor aprender poco y aplicarlo. Porque cuando yo aprendo poco y lo aplico, aprendo poco y lo aplico, aprendo más rápido. En el aprendizaje de un idioma hay métodos para aprender las lenguas extranjeras y se dice que si tú te lees un libro entero de gramática para aprender un idioma, difícilmente si no lo practicas lo puedas entender y aplicar. Pero si tú te aprendes 4 frases hoy y sales a la calle y las practicas, y mañana aprendes otras y las practicas, vas a aprender muchísimo más rápido. De la misma manera, creo que nos hace falta, y me pongo en primer lugar, obediencia como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en este pasaje, esforzándome. Tenemos que esforzarnos en obedecer. Obedecer muchas veces no es fácil, obedecer el llamado de Dios. Obedecer muchas veces nos cuesta, es difícil, pero cuando podemos obedecer, podemos ver que el Evangelio, como decíamos hoy, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Yo les quiero un poco abrir mi corazón. Yo veo a veces en la iglesia de hoy, la iglesia moderna, veo como que a veces quizá somos los responsables por haber predicado un evangelio. Le hemos dicho a la gente, venga Cristo y Cristo solucionará todos sus problemas. Y está bien, el Señor soluciona muchos de nuestros problemas, gloria a Dios. Pero Dios no soluciona todo. ¿Jesús a todos los problemas que tienen los tiene solucionados? Hay cosas con las cuales tenemos que seguir viviendo. Y con la compañía del Señor, ¿no? Y a veces hemos vendido como un evangelio que es solo para recibir. Es decir, venga Cristo y Cristo le dará y esto, ¿no? Pero a veces no le hemos dicho a la gente lo que implica ser un discípulo de Cristo. Que no se trata solo de recibir de Él, sino que se trata de dar, se trata de entrega, se trata de obedecer, se trata de santidad. Y cuando a veces predicamos este evangelio, quizá haya gente que diga, bueno, la verdad, no me interesa tanto ahora. Si es eso, la verdad es que no me interesa tanto el evangelio, porque yo no pensaba que era así. Dice un pasaje en la Biblia que cuando Jesús les habló sobre el costo del discipulado, muchos dejaron de seguirlo. Y siempre me admiré de que ese pasaje nunca, no lo vemos a Jesús corriendo tras las personas y diciéndole, perdóname, discúlpeme, ¿te has ofendido? Ven conmigo, sigue conmigo, no te ofendas. Mucha gente lo dejó de seguir. Y quizá en este sentido creo que el Evangelio, aunque sí Dios tiene mucho para darnos, y gloria a Dios, el Evangelio se trata de Él, ¿no? Y se trata de, más que ser discípulos por lo que Él me da, creo que nosotros somos los que le tenemos que dar a Él, no tanto el venir a Cristo por lo que Él me dé. Porque realmente, hermanos, quizá vosotros tendréis ejemplos con nombre y apellido de esto, de personas que se han marchado de la iglesia porque como Dios no convirtió a mi hijo, o mi hijo no se ha convertido, me voy de la iglesia. Porque como Dios no me ha dado el trabajo que tanto le pedí, me voy de la iglesia. Porque yo esperaba que Dios me diera esto y no me lo ha dado, entonces me voy, ¿no? Es ese evangelio basado en que Dios me tiene que dar. Como si Dios nos debiera algo. Y la realidad, mi hermano, es que Dios no nos debe nada. Nosotros somos los que le debemos a Dios. Él se entregó a sí mismo en Cristo. Y si hay un deudor, somos nosotros y no Él. Por eso el Evangelio se trata de Él, no se trata de nosotros. No se trata, ni siquiera se trata de la iglesia, se trata de Él.
Y cuando entendemos que el Evangelio se trata de Dios, entendemos esto, que el que está en deuda soy yo. Somos nosotros los deudores. Por eso creo que esto es entender el Evangelio de una manera diferente. Y creo que hoy en día, a veces, si hay personas que creen que Dios les debe, es porque hemos predicado un Evangelio donde Dios es el que da nomás. Ven que Dios te da esto, ven que Dios te da esto. Pero ¿y qué pasa si Dios no te da? ¿Qué pasa si Dios no te sana de la enfermedad que tienes? ¿No? Y el apóstol Pablo tuvo que, aún no se sabe qué es lo que tenía, pero él tenía el aguijón en la carne, algo que Dios no se lo quitó. Y él podría haber renegado y dicho, a ver, tanto que he dejado por ti y al final, mira cómo me tratas, siendo tu siervo, ¿no? Entonces entiendo que es esto, es cuestión de obediencia, es cuestión de poder entender que no se trata de nosotros, sino de que se trata de Él. Y quiero terminar con esto. Terminamos con la vida de Adoniram Hudson. No sé si escucharon hablar de él. ¿Habéis escuchado? Sí. Fue un misionero llamado a Birmania entre los años 1813 y 1831. Aquí tengo algunos apuntes que voy a ir compartiendo con vosotros. Miraos qué interesante. Él se sentía llamado a la India, pero fue interesante que Dios nunca lo llevó a la India. Dios lo llevó a Birmania. Al llegar a Birmania, empezó a aprender la lengua local. Y luego de un año, escribió un folleto que se llamaba ¿Quién es Jesús? Y lo distribuyó, pero la gente lo rompía, la gente no se interesaba, nadie quería leer ese folleto en birmanés que se llamaba ¿Quién es Jesús? Hudson fue uno de los misioneros que más sufrió en su vida como misionero. Si leemos las bibliografías misioneras, Adoniram Hudson sufrió muchísimo. Perdió a su esposa. Luego murieron 2 de sus hijos. Fue encarcelado y torturado 3 veces. Lo hicieron caminar sobre brasas hasta que perdió la piel de sus pies. También fue colocado varias veces cabeza para abajo, con su rostro tocando el suelo, y dice que le tiraban gusanos para contaminarse y que muriera de enfermedades. Después de todo esto, Adoniram Hudson comenzó a recibir cartas de su iglesia y de sus amigos, diciéndole, Adoniram, te has equivocado con el llamado, escuchaste mal la voz de Dios. Si Dios te hubiera enviado realmente a Birmania, si el llamado hubiera sido de él, los birmaneses se estarían convirtiendo, pero no se convierte nadie. Entonces te has equivocado con el llamado. Luego de 10 años de ministerio y sufrimiento, como hemos mencionado, 10 birmaneses o birmanos se convierten. Y entonces ahora sus amigos y sus amigos le escriben y le dicen, Adoniram, qué bueno, entonces ahora Dios está respondiendo tus oraciones, tienes 10 discípulos. Y Adoniram les contesta, no se animen tanto, porque hasta yo mismo dudo si estos realmente son discípulos de Cristo. Es decir, aún así parecía que había 10, pero esos 10 mucho tampoco eran lo que eran, ¿no? Estaban ahí quizá por otras cosas. La situación era muy trágica. Adoniram Hudson enfrentó gran angustia, enfrentó muchas torturas, pérdidas familiares, por predicar y ver que nadie se convertía también. Imagínense estar más de 10 años predicando y no se convierte nadie. Y sumado a todo eso, las cartas de la gente que le decía, pero que tú te has equivocado, que al final te has ido y se te ha muerto 2 hijos, se te ha muerto tu esposa y tú sigues ahí. Es que no te vas a dar cuenta de que esto no es para ti o que te has equivocado de lugar. Luego de 13 años de ministerio, un día un hombre birmano golpeó a su puerta. Y este hombre le dijo, ¿usted es Adoniram Hudson? Y él dijo, sí, soy yo. Y le preguntó, ¿pero es usted el que es cristiano? Sí, soy yo, le dijo Adoniram Hudson. Y este birmanés le dijo, en el interior
tenemos un grupo de creyentes, pero nosotros no sabemos nada de Jesús. Así que usted venga, por favor, rápido, para hablarnos más de Jesús. Imaginen ustedes que luego de 13 años, Adoniram Hudson, el mismo día, hizo su maleta, o no sé, que habrá hecho un bolso, y se fue al interior de Birmania. Cuando llega Adoniram Hudson, encontró ahí en Birmania un grupo de 30 creyentes en Jesucristo. Entonces enseguida Adoniram Hudson les preguntó, bueno, ¿quién fue el misionero que vino y les predicó de Jesús? Y la gente dijo, no hubo ningún misionero. Pero entonces, ¿qué iglesia pasó por aquí y les compartió el evangelio de Jesucristo? No, iglesia, ni siquiera sabemos qué es iglesia, nunca hemos escuchado de eso. Pero entonces, ¿cómo conocéis de Jesús? Y dice que este birmanés le habló y le dijo, hace unos años encontramos un folleto escrito en birmanés, dicho sea de paso, bastante mal escrito, con muchos errores, pero daba para entender, dice el birmanés. Y este folleto hablaba de Jesús. Y cuando leímos el folleto, esto que conocimos de Jesús transformó nuestros corazones, nos convertimos a Jesús. Pero la realidad es que solo sabemos de Jesús lo que dice este folleto, no sabemos más. Y nosotros queremos saber más de Jesús. Si usted sabe, y si hay más para aprender de Jesús, nosotros queremos saber porque nos hemos enamorado de Él y queremos conocerle. Es entonces que la historia cuenta que Adoniram Hudson se queda en ese lugar para discipular a esta gente que se había convertido con un folleto escrito hace 13 años atrás. Es por esto, mis hermanos, que es por la gracia de Dios. No es por la capacidad humana, es por la gracia de Dios, es por el obrar del Espíritu. Al final de todo, mis hermanos, siendo que para los ojos humanos quizá Adoniram Hudson tuvo 13 años de sequía espiritual, quizá, o de fruto misionero. Adoniram Hudson deja Birmania con 63 iglesias plantadas y 200 líderes nativos preparados en la palabra. Estuvo casi, creo que, no me equivoco si estuvo casi 30 años, 20 y algo de años estuvo en Birmania. Y en el tiempo que le quedó, plantaron 63 iglesias y 200 líderes nativos preparados. Vosotros sabéis que hoy la antigua Birmania es el país que hoy se llama Myanmar. Y Myanmar sigue siendo uno de los países más cerrados al Evangelio de Jesucristo. Myanmar está tan cerrada al Evangelio, hermanos, que cuando muchas veces ocurren desastres sanitarios o de la naturaleza, Birmania no quiere recibir ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque Birmania sospecha de que van a meter misioneros para predicar el Evangelio. Y la verdad, hacen bien en no querer, porque la Iglesia de Jesucristo está preparada para que cuando se pasen estas cosas, muchas organizaciones van y se infiltran para poder hacer ayuda social, pero a la vez poder ver la manera de predicar el Evangelio. Pero como mucho de esto no sucede, una de las dudas que muchos misionólogos tenían era cómo puede ser que Birmania, siendo un país al día de hoy tan cerrado al Evangelio, cómo puede ser que sea un país que tiene entre 2 y 4 millones de creyentes. Uno dice, ¿pero qué pasó? O sea, ¿cómo un país donde no entra el Evangelio por los misioneros? Porque a veces pensamos que solo los misioneros pueden llevar el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo un país cerrado a los misioneros puede tener entre 2 y 4 millones? Son distintas estadísticas que se dan. Supongamos la más conservadora, 2 millones de creyentes. ¿Cómo puede haber 2 millones de creyentes en un país donde no entran los misioneros? Dice que tenían tanta intriga o ganas de saber que hubo personas que fueron a entrevistar a creyentes birmanos. Fueron, sin decir que eran cristianos, gente que fue a juntarse con la iglesia que se reúne de manera subterránea o escondida. Y siempre cuando preguntaban, ¿pero quién te ha predicado el Evangelio? La gente decía, mis padres. Pero
¿Y quién le ha predicado el Evangelio a tus padres? Mis abuelos. Pero ¿y quién le ha predicado el Evangelio a tus abuelos? Mis bisabuelos. Y siempre, una y otra vez, la iglesia birmanesa se remontaba a la llegada del Evangelio a un hombre que en medio de muchas luchas, pruebas, desolación, obedeció la voz de Dios y llevó el Evangelio a Birmania, que es Adoniram Judson. La vida de un hombre que quizás si hubiese sido yo, me vuelvo en el segundo o tercer año, me vuelvo a mi casa. Pero ese hombre estuvo 13 años sin ver un fruto. Le quemaron la casa y todo lo que pasó, lo que vimos. Qué ejemplo de obediencia y de perseverancia. La obediencia a Dios, lo que Dios requiere de nosotros, mis hermanos, es obediencia. Creo que si hoy podemos cerrar esto de hablar de la misión de Dios y del llamado, el Señor, no sé si decir el Señor nos llama, el Señor nos ha llamado en realidad. Ya el Señor nos llamó, no nos necesita llamar más. Hay una frase que puede sonar media fuerte, pero había no sé si recuerdan que hubo unos misioneros, los que trabajaron con los Aucas en Ecuador, que fueron matados por una tribu, ¿sí? Uno de esos misioneros escribió una frase que dice que lo que la iglesia necesita para cumplir la misión no es un nuevo llamado de Dios, sino una buena patada en las nalgas. Es decir, era una frase media fuerte, ¿no? Pero lo que él quería decir era, hermano, Dios no nos tiene que volver a llamar. Dios no nos tiene que volver a llamar. Dios lo que tiene que hacer es decirnos, vayan, ya está, el llamado ya está hecho. El llamado ya está hecho. El llamado de Dios fue hecho para nosotros. Y nosotros lo que hoy nos queda es cumplir con ese llamado. Es cumplir con esa misión que Dios nos dio. Y en este sentido recordar que todos fuimos llamados a salvación, a servicio, a oración, a ser sal y luz, a ser de testimonio. Y Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y un llamado especial. Yo quiero que por ahí quedémonos pensando en la vida de este hombre, Adoniram Judson. Y quizá uno puede ver estos gigantes de la fe y decir, bueno, eso lo hizo él, pero ¿qué puede hacer Dios conmigo, no? Y yo creo que Dios tiene mucho para hacer con nosotros también. Y Dios puede usar, somos herramientas en las manos de Dios. Dios no usa personas que son autosuficientes. Dios usa a los que dicen, yo no soy nada, yo no sirvo. Bueno, eres ideal para ser usado por Dios, porque es la mano de Dios la que hace que tengamos éxito en el ministerio. No somos nosotros, es la mano de Dios, es la mano de ese Dios que tenemos. Así que bueno, muchas gracias. Quisiera terminar con una oración, no sé. Después si alguien quiere decir algo, pero quisiera orar.